Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Nos está escuchando en vivo a través de Radio Frecuencia Renca 107.5 y en su página web www.frecuenciafm.cl. También nos puede escuchar de un diferido a través de YouTube, Spotify, iVoox, Apple Music como Radio F5. También revisar toda nuestra información en www.radiof5.cl. Mi nombre es Ariel Flores y el día de hoy me acompaña mi panel de especialistas. Por un lado tenemos a Vanessa Marín. ¿Cómo estás y de qué vamos a hablar hoy? Hola Ariel, muy bien, gracias. Hoy vamos a estar conversando sobre las elecciones de Perú que se aproximan. Están fijadas para el domingo 11 de abril. Vamos a estar conversando sobre los candidatos, más o menos quiénes son. En este contexto hay 18 candidatos y también vamos a estar hablando un poco del contexto COVID que están viviendo en esta fecha y estar atentos más o menos que cuál es la similitud con lo que está pasando acá en Chile y las elecciones también. Muchas gracias, Vane. Y Tamara Molina, ¿cómo estás y de qué vamos a hablar el día de hoy? Hola Ariel, muchas gracias. Hoy día también nos convoca el ministro París, que durante estas últimas semanas ha cambiado el tono frente a diversas críticas que se le ha hecho a su gestión. Estas críticas van desde el New York Times, uno de los medios de comunicación más importantes del mundo, y hasta su mismo colega en un matinal. Así que París ha estado ahí, podríamos decir, con un tono mucho más respondón, a diferencia de un tono conciliador por el que se ha caracterizado a lo largo de su gestión. Efectivamente, y siguiendo también con un contexto sanitario, al mismo tiempo contexto político, tenemos que ya está todo casi listo para el cambio de las elecciones del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo. Así que en este programa le vamos a dar todos los detalles y todo también como las consecuencias que puede traer este cambio de elección. Bueno, vamos a partir con el país vecino, con el país del norte. Vamos a partir con Perú. Vane, ¿qué nos puedes decir sobre todo lo que está sucediendo en Perú? Ya sabemos que van a haber unas elecciones presidenciales. Ellos también vienen de un conflicto social y político muy complicado, muy parecido al nuestro, en tema de magnitud, no tanto en temáticas, pero sí en como revuelta social, movimiento ciudadano. También, pues si quieren saber como de todo lo que está sucediendo, nosotros lo conversamos en un capítulo anteriormente, si lo pueden ir a escuchar ahí en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube. Pero ahora tenemos una elección presidencial donde se presentan 18 candidatos. Así que, Vane, ¿qué nos tienes para contar de lo que está sucediendo en Perú? Bien, esta sección nueva es básicamente internacional con el que estamos partiendo el día de hoy el programa. Claro, tenemos esta similitud que a diferencia de nuestro país, Chile, no se van a correr las elecciones. El presidente que está a cargo en este minuto decidió no modificar la fecha de elecciones que estaba planificada originalmente para el 11 de abril y así se mantendrán. Como bien decía el Ariel, son 18 candidatos los que se están postulando actualmente para la presidencia de Perú. Todo esto con un contexto COVID, al igual que el resto de los países, con 1.548.000 casos activos aproximadamente y más de 52.000 muertes. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Y un poco revisando quiénes son estos personajes dentro de este controversial país, en el contexto también que se ubican, no solo COVID, sino que también, como menciona el Ariel, como tan este contexto post-revuelta social también que se inició en Perú el año pasado. Bueno, partí porque para dar un poco de introducción, digamos, en Perú las votaciones son obligatorias, no es posible la reelección inmediata, y también hay posibilidad de segunda vuelta. En este caso, como son 18 candidatos, es muy probable que haya segunda vuelta porque es poco probable básicamente que se logre en la primera vuelta la gran mayoría de alguno de ellos. Pero ¿quiénes son estos personajes finalmente? No los podemos nombrar a todos por temas de tiempo y también por relevancia, pero tenemos nombres conocidos. Partamos por Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, expresidente, y imputado también por casos de corrupción y cohecho. También tenemos a Johnny Lezcano, excongresista de 62 años, que actualmente parece ser el favorito de las encuestas. Es un representante de izquierda moderada, es militante del Partido de Acción Popular de Perú. El foco de su campaña principalmente ha sido el de su lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta este contexto en el que se envuelve Perú de
muchos presidentes acusados de corrupción. Recién mencionábamos el nombre de Alberto Fujimori, entre varios de ellos, ya una lista larga que mencionar también. Tenemos a Alejandro Toledo, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, perdón mi pronunciamiento, PPK, mejor conocido, ahora últimamente también Martín Vizcarra, y todo esto también en un contexto en el que se ha dado 4 presidentes en los últimos 4 años. En el fondo están cambiando en Perú cada un año presidente, entonces claro, este contexto social también viene afectando gran parte de todo lo que está sucediendo, además del coronavirus. Otro de los candidatos también que tenemos en esta carrera presidencial es López Aliaga. Sería una figura de derecha conservadora, ultraderecha, digamos, conservadora. Tiene 60 años y es fundador del partido Revolución Popular. Es una figura bastante adinerada, digamos, tiene mucho poder adquisitivo. No sé si chicos han ido a Perú, a Machu Picchu, tengo entendido que el Ariel, ¿no? Sí, yo he ido a Perú. Perfecto. Se ubican el ferrocarril que transita dentro de Perú. Bueno, él es el dueño de ese ferrocarril. Y el símil más o menos que tenemos de esta figura, López Aliaga, acá en Chile, podría similar a algo como Kast. Algo así, digamos. Sí. Claro. Es que otra figura también. Pero también es que igual hay que destacar que Kast no tiene tampoco mucha influencia económica. Entonces, como claro. Esto ya es un personaje muy relacionado con el mundo empresarial. Entonces, como por eso destaca un poco más que se haya entrado al mundo de la política. Es como si Boltzmann fuera candidato a la presidencia, como algo así. Claro, este símil vendría siendo más un poco en ideología, en el fondo, esta derecha ultraconservadora, este rechazo a la izquierda, a los progresistas, etcétera. Bueno, otra de las figuras que también suena bastante fuerte es la de Verónica Mendoza, del partido Juntos por Perú. Es la única candidata de izquierda progresista para las elecciones mujer. Recordad que para estas elecciones de los 18 candidatos solo 2 son mujeres. ¿Por qué es tan, digamos, controversial? No sé si controversial en realidad. ¿Por qué ha sonado tanto? Porque el domingo 28 ganó el debate presidencial, que fue el penúltimo. Y también porque es, como les mencionaba, una candidata progresista, una de las pocas. Su propuesta se resume por poner por delante la vida y la salud de la gente, defender la educación, la sanidad, la vivienda, los derechos y no los negocios, un poco contraria a esta mirada histórica que, bueno, casi histórica ya que viene Perú con esta línea de presidente involucrado en temas de corrupción. La lideresa de Juntos por el Perú obtuvo un contundente 60,7% de respaldo de acuerdo a los sitios web de los periódicos de Perú, lo cual en realidad en un país tan polarizado actualmente, y nuevamente repito, con estos 18 candidatos, es un porcentaje bastante alto. Entonces eso más o menos para que sigamos conversando al respecto, un poco de esta introducción. Y también, como mencionar el contexto COVID que también estamos viviendo. Así que les doy el pase, chicos, para que sigamos conversando. Gracias, Vane. Voy a utilizar un término más que polarizado, un término que me gustó mucho que la puso DW, este medio alemán, que es fragmentado. Porque siento que me gusta mucho más, porque para tener 18 candidatos, y que son todos también como una ideologías parecidas, pero siendo ciertas diferencias, por ejemplo, que sea uno de izquierda, centro, centro derecha, derecha, ultraderecha y así, siento que es más una fragmentación que una polarización, que decir, por ejemplo, apruebo rechazo. Entonces creo que es una población mucho más fragmentada, y me quiero concentrar un poco en Keiko Fujimori. Keiko Fujimori se ha postulado varias veces a la presidencia, muchas veces, y no se ha postulado más, producto que fue interrumpida por casos de corrupción. Incluso la Fiscalía peruana le pidió 30 años de cárcel. Entonces tenemos que esta candidata se vuelve a postular, y además hija de Alberto Fujimori. ¿Quién es Alberto Fujimori? Es un dictador que es como el símil de Pinochet. Entonces, como si tuviéramos que la hija de Pinochet se postulara a la presidencia y tuviera puestos un poco de relevancia. Casi, me acuerdo que Fujimori pasó a segunda vuelta junto con Ollantumala en las elecciones del año 2012, y después en el 2016 también junto con Pedro Pablo Kuczynski.
Pero bueno, Tami, ¿qué tienes también para complementarnos, para seguir hablando sobre la situación de Perú? Tenemos que son 18 candidatos. No alcanzaba a verlo por temas de tiempo, pero me hubiera gustado ver el debate. Porque ¿cómo es un debate con 18 candidatos? A mí me sorprende que ya sean, cuando la elección pasada fueron 8 en Chile, me imagino cómo serían 18. Nosotros ya con primarias y todo tenemos 23. Es decir, ya no vamos a alcanzar los 18. Ya por lo menos hay 23 nombres y se van a reducir sí o sí. Pero en la papeleta no vamos a tener 18 nombres, así que una elección muy fragmentada, con casos de corrupción entre medio, con una revuelta social que creo que más candidatos no ayuda. Así que no sé qué tienes para complementarnos en información respecto a las elecciones peruanas, Tani. Sí, yo creo que la corrupción en el país es lo que se marca finalmente y lo que podemos sacar de todo lo que hemos conversado. Dentro de estos 18 candidatos hay dos nombres que suenan más, que es Johnny Lescano, que hasta ahora está liderando las encuestas para esta elección. Los debates, por ejemplo, generalmente los ha hecho el diario El Comercio, que es un medio de prensa de Perú muy destacado, y ha hecho diversos debates con algunos de los distintos candidatos. Y de hecho el otro día en la universidad estuvimos conversando con una periodista del Perú muy destacada, su nombre es Paola Ugas, y ella nos contó un poco en vivo cómo se está viviendo todo este tema de las elecciones en contexto sanitario. Y ella nos mencionaba que finalmente, a diferencia de lo que pasa en Chile, que se sabe o hay dos candidatos fuertes, como pasó en un momento en la elección pasada con Guille y Piñera. Se sabía, eran dos extremos, izquierda-derecha. En Perú, el pueblo al final estaba tan decepcionado de toda la corrupción que existe en la clase política, estaba con un desinterés general, no estaba claro quién podía ganar. Ella decía que podía pasar cualquier cosa, más allá de las encuestas, que un día pueden tener como mejor posicionada a Lescano, otro día que es el que le sigue, que es López Aliaga. No se sabía nada hasta el día de la elección. Nadie se podía confiar de ninguna encuesta, no hay un extremo. O sea, ahí la gente no vota por un candidato de izquierda, por un candidato de derecha. La población es muy ambigua respecto a su mirada con la política por todo lo que ha pasado. Entonces la situación en Perú en ese sentido es muy distinta a la que pasa en Chile. También destacar que con más de 1 millón de casos activos, en Chile tenemos 1 millón de casos activos en este momento, recién lo estamos rozando, y allá ya tienen más de 1,5 millones, y las elecciones no se han cancelado. Entonces eso habla también de la política pública y cómo los países han actuado frente al COVID-19. Por otro lado, otro tema que ha llamado mucho la atención de algunos candidatos, principalmente de Johnny Lescano, que es el candidato que está liderando las encuestas, ha hecho propuestas muy ilusorias a la gente. Por ejemplo, él fue el candidato que propuso que si él era presidente iba a pedir directamente al presidente Sebastián Piñera traer de vuelta el Huáscar al territorio peruano. Y eso fue desmentido incluso por la misma armada del país peruano, que dijo que eso era algo inviable, que no se podía, y que si el Huáscar era un escenario imaginario llegaba de nuevo al Perú, iba a tener que ser hundido en honor a los héroes de guerra. Esa era como la mirada de la Fuerza Armada. También en los mismos debates que decías tú, Ariel, se prometen cosas. Hay una pelea muy, muy constante, más allá como del plan de gobierno como tal, que podemos hacer. Por ejemplo, en Chile está el tema de ya, ¿cómo vas a llevar tú la economía? ¿Qué opinas sobre, no sé, pues el aborto? Allá eran debates, por ejemplo, Johnny Lescano dijo que iba a traer a producirse laboratorios de vacuna, que en Perú se fabricaran las propias vacunas Pfizer, siendo que el país no tiene la capacidad ni tiene los laboratorios capaces de producir estas vacunas, que tienen que tener unos índices de laboratorio de buenas prácticas, si no me equivoco que se llamaba ese requisito. Entonces, más allá de que él compre la licencia de la vacuna, que debe costar muchos millones, y Perú hasta ahora no ha tenido un plan de vacunación muy efectivo, prometía ese tipo de cosas. También, por ejemplo, decía que incitaba a la población a tomarse un cañazo, que es un licor típico del Perú,
para evitar que el COVID-19 pase a las vías respiratorias. Entonces, muchas propuestas ilusorias y como decía, yo creo que la corrupción es algo que está muy presente en el pueblo peruano y eso hace que la población esté desinteresada en la política, no se sabe qué va a pasar, son 18 candidatos y Paulo Gas mencionaba que siempre en Perú se da que hay mucho candidato porque poner en tu currículum que tú eres candidato presidencial te da un plus para futuros trabajos, entonces la gente trataba de optar y de decir, oye, fui candidato presidencial, y aunque tuvieras, no sé, un 2% o un 1% en la encuesta, eso como que se servía o se veía muy bien visto. Entonces la situación de Perú llama la atención, ya que es un panorama, creo yo, muy distinto al que se vive en nuestro país, que tenemos un sistema de primarias, tenemos un sistema de conglomerados políticos de los distintos partidos que se unen, vemos cómo se conformó, por ejemplo, este año también las polémicas con el Frente Amplio, que al inicio no se quiso unir a las primarias, por un lado la derecha, con Chile Vamos. En Perú todos actúan de manera muy individual y eso responde también al número de candidatos que existen. El sistema peruano igual es muy llamativo y da para la reflexión. A eso hay que sumar, igual yo lo diría con mucho ojo porque el estallido social igual marca un antes y un después, por el hecho que están las candidaturas independientes. Entonces, ¿qué pasa con Perú? Así partió. Y ahora tenemos 18 candidatos. Entonces, está el factor ahí presente. Ahora nosotros mismos decimos quién va a ser el próximo presidente de Chile, a diferencia de años anteriores que decíamos va a ganar Piñera, va a ganar Bachelet, va a ganar Piñera, va a ganar Bachelet. Después fuimos con Lago y ahí, desde ahí un poco se generaba algo más incierto. En cambio ahora se volvimos a la incertidumbre, no diríamos un nombre bastante claro, obviamente son mucho menos candidatos y en un proceso mucho más anterior al que es en Perú, que es la próxima semana la elección final. Y es un tema distinto. Y también el tema de los casos COVID. Igual hay que tener un factor que es el tema de los casos por millón. La población peruana es de, según el último censo, son 32 millones de habitantes. Nosotros somos 18, si es que la memoria no me falla. Entonces igual los casos por millón en Chile es un poco más preocupante, producto que hay más contagiados con menos gente. Entonces, como puede ser un factor a considerar, para no decir como tienen la misma cantidad de contagiados, pero son más. Entonces, como hay un factor distinto ahí. Y también respecto a nuestro querido compañero Johnny Lescano. ¿Por qué lo llamo compañero? Porque tiene una relación muy directa con Chile. Según establece Expreso, medio peruano, dice Johnny Lescano ocultó residencia chilena, se casó e inscribió a sus hijos con documentos de ese país. Si bien es cierto que en la actualidad existen varios candidatos presidenciales que delinean doble nacionalidad o residencia extranjera, cuando la prensa les ha preguntado al respecto, ellos no lo han negado. Situación diferente que ocurre con el candidato presidencial de Acción Popular, Johnny Lescano, que no reveló que tuvo residencia chilena, pues cuenta con una cédula de ese país, con la que no solo se casó, sino que también usó para inscribir a sus hijos. Entonces, tenemos que, igual hay que criticar a la población peruana que está siendo el candidato número 1 y ya le está ocultando cosas. Estamos volviendo al mismo... puede ser algo muy pequeño, pero así parte también. Como si no muestras tu residencia o no transparentas, ¿cómo después te va a confiar en ti en casos de corrupción? Entonces, hace para llamar un poco la atención respecto a toda esta situación. Y también respecto al incierto de las elecciones peruanas, el mismo medio DW publica una encuesta que por lo menos publicó el 4 de abril, donde tenemos que Johnny Lescano lidera con un 10%, después tenemos a Verónica Mendoza con un 9% y el derechista Hernando Soto con un 9%. Y hace un mes, el 16 de marzo, teníamos que... estaba liderado también por Johnny Lescano, después seguido por George Foresti, de centro derecha, después por López Aliaga, después aparece Keiko Fujimori y después Verónica Mendoza. Es decir, en un mes cambió mucho el tema de la opción de voto. Y también hay algo que también destaca mucho, que es un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos, reflejó que hay un 31% de indecisos. Es decir, que los indecisos superan por mucho a la primera opción, que es, en este caso, Johnny Lescano. Entonces, también, esta también división ha generado que la población peruana no sepa por qué votar.
Y creo que en la población chilena también se puede reflejar un poco de eso. Como esta fragmentación, sobre todo en el tema de las constituyentes, que teniendo tanta lista, hace que los votos se concentren y hay una confusión respecto a los candidatos. Así que no sé si chicas tienen algo más que comentar respecto al caso peruano, ¿Vane? Sí, dos cosas. En primera instancia, sobre los casos de COVID, igual es una situación bastante complicada la de Perú. Hay que considerar que Perú fue una de las primeras, de los primeros países en Latinoamérica en activar como las medidas preventivas contra el COVID. Una vez se confirmaron los primeros casos, restringieron las movilidades, hubo un buen trabajo en un principio. Lo que pasó finalmente ahí, que, bueno, sumando a lo que dice Ariel, que es una gran cantidad de población, en Perú la clase obrera, digamos, es mucha. Cerca del 80%, si no me equivoco, de las personas de clase obrera, digamos, tienen que salir sobreviven o se sustentan diariamente con el trabajo remunerado, pero no oficial, en el fondo. ¿Cómo se le dice al no oficial? No oficial, simplemente. Trabajo donde donde las personas... Informal, muchas gracias. Tienen que salir a la calle a vender sus productos, a ofrecerlos. En el fondo, eso fue la falla directa, donde no tenían un sustento económico. Entonces ahí fue donde se propagó finalmente los contagios y se disiparon, y hasta el momento de hoy no se han podido controlar. Y también con un poco lo que conversábamos respecto a esta crisis política, esta fragmentación, como le menciona Ariel. También hay que dar un poco más de contexto. Ya hemos hablado harto contexto de Perú, pero es importante también recalcar algo que les mencionaba en un principio sobre estos 4 presidentes en 4 años. ¿De qué viene todo esto finalmente? La historia, digamos que parte entre comillas, porque parte con PPK, pero antes de él también existían muchos casos de corrupción de varios presidentes que habían sido acusados. Pero esta historia de crisis política que finalmente detona este estallido social en Perú, parte con PPK, con su renuncia en marzo de 2018, en donde queda a cargo su vicepresidente Martín Vizcarra. Este fue en el 2016 el último presidente que ha tenido Perú elegido democráticamente. ¿Qué pasó con PPK? Tuvo 2 juicios políticos acusados por corrupción por el Congreso. Acabó renunciando. Estos casos por corrupción se remontan a los casos de Odebrecht. No sé cómo se pronuncia, pero digamos Odebrecht, esta constructora que sobornaba partidos políticos en América Latina a cambio de contratos ilícitos. Posterior a esto está Martín Vizcarra, como les mencionaba, el vicepresidente de PPK, que asume en 2018 y deja su cargo en 2020 por moción de vacancia, por incapacidad moral. ¿Qué es esta moción de vacancia por incapacidad moral? Se le denomina a este concepto algo por lo que se le puede destituir a un presidente por varias razones, ya sea por muerte, por enfermedad, o también por incapacidad moral. ¿Y a qué se refiere? Vizcarra fue detectado también con un caso de corrupción, por lo que el Congreso decidió que ya no estaba apto moralmente, para poder seguir en el cargo. Ahí van 2. Luego de Vizcarra viene Manuel Merino. Asume el 10 de noviembre y es destituido finalmente el 15 de noviembre. Dura solo 5 días en el cargo como presidente. Esta era la figura del presidente del Congreso en el minuto que el vicepresidente había asumido. ¿Qué pasó aquí? Aquí fue donde se dio el contexto de crisis social reflejado en el estallido que tuvieron los vecinos peruanos, en donde 2 jóvenes murieron y al menos 100 quedaron heridos. O sea, ¿por qué hago recalco en las cifras? Que si hacemos nuevamente con la comparación con Chile, bastante preocupante como la diferencia, como entiendo el contexto de corrupción, y me imagino que la rabia viene mucho más antes, pero aún así, entendiendo que la ciudadanía peruana está enrabiada, no soportó los casos de corrupción que venían desde hace años.
ocurrió esto con el estallido social, con 2 jóvenes muertos, pero aún así tenemos candidatas el día de hoy que estuvieron presas, estuvieron con prisión preventiva, Keiko Fujimori, y la falta aceptación igualmente por parte de la población a que sea candidata nuevamente presidencial. Entonces ahí, en lo personal, me choca un poquito. Y pero bueno, tenemos que lo que decía anteriormente, en 5 días. 100 heridos y 2 muertos en 5 días. No alcanza a ser una semana. Sí, pues acá todavía estamos esperando las elecciones. Bueno, después de esta figura que llegan 3, si llevan la cuenta, Manuel Merino renuncia 5 días después. ¿Y por qué? Porque la mayoría de sus ministros que estaban actualmente, en ese momento, habían renunciado. Y también se acusó por parte de organismos internacionales como un uso excesivo de fuerza. Ahí la dejo. Posterior a él se encuentra Francisco Sagasti, quien asume el 17 de noviembre, 2 días después de que se retira este personaje, y asume hasta la actualidad, por sucesión de cargos, también era el presidente del Congreso de Perú. Entonces, ese es el contexto un poco en el que se desenvuelve estas nuevas elecciones con 4 candidatos, 4 presidentes en 4 años. Y nada, pues habla mucho de la situación de Perú, y da un poco para entender también qué están viviendo los vecinos. Eso. Es muy compleja la situación. Hay que destacar también que Alan García se suicidó antes de entregarse por casos de corrupción. Un presidente se suicidó antes de decir qué estaba sucediendo. Creo que para mí ese es el caso más impactante, por el hecho de que prefiero morir antes de entregarme. Creo que lo simbólico de toda esta situación es el suicidio de Alan García. Tami, ¿algo más que agregar antes de pasar al siguiente tema? Sí, algo chiquitito respecto a lo que se refería a la Vane. Si mal no recuerdo, nosotros tocamos este tema cuando estaba en su punto álgido de la crisis en Perú, justamente cuando habían destituido al último presidente, que hizo la cronología súper bien la Vane para entender qué pasó. Y claro, esto se debe también a que al sistema de destituir un presidente en Perú es súper fácil, como lo veíamos y hacer el símil con nuestro país en ese tiempo también lo hicimos, de que aquí igual hubo mucha violencia y mucho atentado contra la población. Y se nombró mucho el tema de destituir a Piñera, de que Piñera no podía seguir en el mando, pero eso en un sistema como el chileno es mucho más difícil. De hecho, con las acusaciones constitucionales costó mucho que se aprobaran. Y en Perú, que es un país presidencialista, pero que en la práctica el Congreso tiene mucho poder. Se parece más a un sistema parlamentario, y empezando porque tiene solo una cámara, a diferencia de Chile, que tiene el Congreso de Diputados, la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, es muy fácil lanzar un proceso de vacancia. ¿Cómo se puede lanzar esto? Hay 130 congresistas. Si el 20% de los congresistas se pone de acuerdo, puede pedirla. Con el 40% de los congresistas de acuerdo, se admite, y con el 66%, o sea, 87 legisladores de 130 se puede aprobar. Por eso también fue tan fácil que en medio de este contexto, cuando fue la crisis política muy en su punto álgido, se pudo sacar tan fácil, en menos de una semana, al presidente. Así que igual podemos hacer hartos símiles, y es súper interesante comparar cómo sean los procesos políticos, súper similares en su fondo, pero como también va reaccionando la misma población y los mismos congresistas con las autoridades que han estado a cargo de todo esto. Y también esta moción de vacancia es algo que se quiere discutir en la nueva constitución, y que pasar de un sistema bicameral a unicameral también es algo que se va a plantear en esta nueva constitución. Pero lo de Perú lo vamos a terminar conversando en el caso de que salga un nuevo presidente. Si quieres saber más de todo lo que ha sucedido, les recomiendo el capítulo 34 de Actualizando el Medio, donde detallamos en el mismo momento lo que estaba sucediendo con la crisis peruana. Bueno, chicas, vamos a pasar al siguiente tema, que es el cambio como de actitud, podríamos decir, de Enrique París. Producto que el ministro de Salud se le ha visto un poco estresado en los últimos días, respondiendo muy de forma altanera e irónica de muchas situaciones. Todo esto, por lo menos, se pudo gatillar a partir de una columna publicada en el New York Times, que criticaba todo lo que está sucediendo en Chile, dando un poco de exitista a todo lo que está sucediendo con el proceso de vacunas, tanto que le está entregando mucha libertad a la población, en desmedro de
de su seguridad, a pesar de que las medidas siempre son como, por lo menos que decía la columna, que son complementarias. La vacunación y las cuarentenas hasta que se logre la inmunidad de rebaño. Entonces se le criticó mucho, sobre todo, el permiso de vacaciones, que ha sido, creo que, su punto más criticable dentro de todo lo que está sucediendo hasta el momento del día de... Al día de hoy, donde la semana pasada tuvimos un pic de más de 8.000 contagios. Así que, chicas, Tami, voy contigo primero. ¿Qué sucedió con Enrique París y todo lo que va a su alrededor? Sí, Ariel, como tú decías, el cambio de tono durante estas últimas semanas y últimos días del ministro París ha sido muy llamativo, ya que antes siempre destacábamos como esta diferencia entre Mañalich y París, de que París tenía un tono más conciliador, que lograba llegar a acuerdos, que asumía los errores y pedía disculpas. Durante este último tiempo ha estado recibiendo muchas críticas en su gestión, no olvidar la fuerte crítica que hizo Isquia Siches antes en el podcast, diciendo que eran unos infelices, que no sabían controlar la pandemia, que prácticamente era un títere del gobierno. Y luego de esto ya llega otra polémica más, que es un reportaje que publicó el New York Times el 30 de marzo, y aquí se señala que la campaña de vacunación, que en Chile ha sido muy destacada a nivel mundial, dio a los chilenos una falsa sensación de seguridad y contribuyó a un fuerte aumento de nuevas infecciones y muertes que está sobrecargando el sistema de salud. Además, también en este reportaje se criticó que las autoridades alivianaron demasiado pronto las restricciones a los viajes, negocios y escuelas, creando una sensación de confianza que la pandemia había terminado. Esto cabe recalcar que, por ejemplo, en los meses de enero, febrero, rondaban los 3.000 casos. El permiso de vacaciones eran millones de permisos que se emitían, la movilidad del virus fue súper alta entre regiones, entre otros países incluso, porque nuestro país no adoptó la medida de cerrar las fronteras. Entonces hubo mucha movilidad tanto fuera del mundo como dentro de nuestro propio país. Entonces hubo esta crítica, porque como decía Ariel, es complementario. Tenemos la campaña de vacunación, pero también la restricción de movilidad y las cuarentenas están, ya que la vacuna no hace su efecto de inmunidad inmediatamente. Después de la segunda dosis pasan 14 días y recién podemos estar hablando de inmunidad. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta del ministro París? La frase que más se destaca fue la que dijo que no es verdad. ¿Y a cómo se refirió él sobre este tema en este balance diario de COVID que hace diariamente? Dijo: hoy día, curiosamente, el Washington Post y el New York Times, ambos se ponen de acuerdo, parece, para transmitir esta noticia. Esta noticia no es verdad. Nosotros, si no hubiésemos vacunado, ¿qué nos habrían dicho? Entonces, él lo tomó como un ataque más personal que un ataque a decir, oye, fallamos en la forma de comunicar. Hemos comunicado súper bien la forma de vacunación, pero también ha habido esta comunicación de la falsa sensación de seguridad. Entonces, ¿qué dijo París en resumen? Si eso causó una falsa sensación de seguridad, es lo que hay que revisar. Pero quieren que no digamos nada de lo que hacemos, quieren que no anunciemos nada de lo bueno, tenemos que dar una luz de esperanza a los chilenos, y la vacuna es una luz de esperanza. Pero nosotros hemos dicho hasta el cansancio que eso se va a obtener el 30 de junio, es decir, cuando el gobierno estima que ya esta inmunidad sea de rebaño. Mientras tanto, no podemos ver esta cantidad de gente y de autos circulando en la ciudad, en una ciudad que está en cuarentena. Entonces a esto el ministro se refería también con que las personas no han tomado conciencia, y pese a las cuarentenas ha habido una alta movilidad en las calles. Entonces, claro, desde el New York Times se da esta crítica a la falsa sensación de seguridad, y aquí podemos también conversar el tema de la comunicación de riesgo del gobierno, que durante todo el periodo de vacaciones e inicio de marzo, cuando los niños ya estaban volviendo a clases, generó esta polémica de, oye, todavía la pandemia no se acaba, no nos relajemos tanto, ¿qué está pasando aquí? Aquí la gente se olvidó de que estaba el COVID, y inmediatamente pasó todo este boom donde se vio la libertad durante enero, febrero, marzo, y ya llegamos a un punto límite que ni siquiera fuimos capaces de conocer el año pasado. Y volvió en momento peor, que se supone que tuvimos todo un año para aprender durante la pandemia, el manejo de la pandemia, y llegó de forma peor luego de esta gran libertad que se le dio a la población. Entonces, en resumen, eso ha sido la polémica en que se ha visto envuelto París con uno de los medios más importantes del mundo, el New York Times.
Sí, creo que el ministro París, como se le ha notado un poco el estrés, creo que está llegando en un punto que está en su momento más crítico dentro de la pandemia, tanto como en el punto de los más contagios, a diferencia del año pasado que teníamos algo así de 7.000 contagios en junio-mayo, viniendo este primer pic de la pandemia. Pero también creo que hay un punto medio. Creo que ninguno de los dos está como... Creo que el New York Times está igual viendo desde una perspectiva muy extranjera. Siento que lo está viendo muy, muy desde las noticias. No sé, creo que no se ha visto un poco acá. Porque creo que sí hay en algún momento como gobierno igual tenéis que entregar las buenas noticias. Como tienes que decir, ya vamos bien con el plan de vacunación. Creo que igual París siempre ha llamado a cuidarse, al tema de las restricciones. Bueno, no lo dice él, siempre manda mucho a la subsecretaria Daza a responder las preguntas, que ha sido también una de las polémicas, una gran de las conversaciones de las redes sociales. Pero también como siento que se le está cargando mucho la mano, cuando creo que todavía no estamos como... No es la peor situación que podríamos estar. Igual tenemos grandes contratos con las vacunas, hacemos los países con más velocidad de contagio. Por ejemplo, también hoy día salió el día de ayer salió el Telegraph a decir que todo lo que puede estar haciendo mal lo está haciendo Chile. Creo que eso también es una exageración. Como es verdad, estamos como en una crisis, pero siento que por lo menos mismo Estados Unidos también está manejando mal la situación. Como hay que ver también la perspectiva, el caso de Brasil, el caso argentino, como son lugares que son preocupantes las situaciones, pero creo que Chile igual está siendo muy criticado en ese sentido. Cuando quizás en otros lados está siendo la situación peor, pero sí, que la comunicación de riesgo es mala. Como se está dando una falsa sensación de seguridad con el tema de las vacunas. Pero de igual forma estamos con el tema de las cuarentenas, se están restringiendo, pero que no son efectivas. No hay fiscalización, no hay control, se siguen dando permisos como esto de lo esencial. Sigue siendo muy abierto, siendo muy poco detallado el tema de qué es lo esencial y qué no. Y eso no puede afectar mucho si igual uno va en la calle y no ve ninguna fiscalización. No ve ningún punto que te estén revisando en la salida de los metros. No están fiscalizando a la gente a decir como qué es lo esencial y qué no. Y al mismo tiempo, que esto ya más medida de gobierno, que es el hecho de una cuarentena segura. Que es que no tengas la necesidad de salir a trabajar. Que es lo que nosotros veníamos conversando ya hace un año, cuando fue el primer retiro del 10%, el primer bono, ahí íbamos diciendo, el gobierno no está manejando bien la situación porque no está entregando seguridad para decir, necesito comer, necesito trabajar para poder como tener mis necesidades, cuando creo que el Estado, o por lo menos desde mi ideología, desde mi perspectiva, tiene que ser el Estado el que cubre estos gastos para tener una seguridad en la población más que en pos de la economía, que es un debate que hemos tenido eternamente en este programa, pero creo que el gobierno está muy cargado a ese lado y no a una seguridad social con unas cuarentenas que hemos visto que sí son complicadas, sí pueden generar mucho estrés, pero que es lo que nos tocó vivir y es lo que tenemos que hacer. Vale, ¿qué opinas de este tema, de todo lo que está sucediendo, del ministro París, del estrés que está teniendo el ministro? Sí, antes de dar mi opinión, voy a pasar con la otra polémica también que hay por parte del ministro con unas declaraciones en el matinal de Chilevisión. El pasado jueves 1 de abril, el ministro de Salud, Enrique París, se mostró muy molesto, como nos decía la Tami, con las palabras del doctor Juan Espinosa en el programa Contigo en la Mañana. En el reporte diario del MinSal, el jefe de cartera partió expresando su indignación por las palabras de su colega en el matinal de Chilevisión. ¿Pero qué fue lo que dijo finalmente Juan Espinosa? Dice, en medio del análisis del mensaje de la pandemia por parte del gobierno, el doctor Juan Espinosa lanzó su crítica al representante de la cartera de salud. París agradece todos los días las preguntas de los periodistas y felicita a todo el mundo por el programa de vacunación. Yo creo que esas flores, en vez de tirárselas entre sí, deberían entregárselas a las familias de los 30.000 fallecidos, aseveró el profesional.
¿qué respondió? ¿Qué dijo el otro? Básicamente. Lo que respondió el ministro París dijo: aunque a algunos les moleste, aparentemente en algún canal de algún matinal, agradezco a las radios, agradezco a los canales, agradezco a los funcionarios de la moneda y Ministerio de Salud. Dijo finalmente París esa mañana, acusando que había visto las declaraciones del programa de Contigo en la Mañana. Para mí como que representa finalmente un poco con el tono humorístico que lo leí, es como una paleteada entre qué dijo uno, qué dijo el otro, un juego un poco infantil por parte de estas figuras. Bueno, de la figura del ministro entiendo también el cansancio, entiendo a todo lo que se ha sometido, entiendo también el rol que tiene que cumplir durante todo lo que está pasando. Finalmente vino a este reemplazo por el ministro Mañalich, que si bien desde mi perspectiva yo no encuentro que lo esté haciendo del todo bien, como quizá le parece, o sea, sé que a Ariel tampoco le parece que lo esté haciendo del todo bien París, pero tampoco me quedo como con el mal menor. Pero sí creo que es deficiente y sí este jugueteo de qué dijo el otro, qué responde. Yo recuerdo, me había enterado re poco de lo que había pasado con el matinal. Yo no veo matinales, pero sí cachaba un poco lo que había pasado con el New York Times, obviamente. Pero recuerdo ese día, yo no suelo ver el conteo de casos porque en ese momento estoy en clase o X, pero recuerdo haberlo visto ese día y apenas partió con esas palabras, aunque a algunos les moleste, y partió así en la mañana. Y yo así como muy atacada, así como, ¿qué le pasó a este hombre? Se despertó con el pie izquierdo. Y claro, me pareció una figura bastante como infantil y poco profesional finalmente, independiente como de la apreciación personal. Yo creo que es una actitud poco profesional. No responder porque en ningún momento insulta, sino que jugar a esto. Bueno, creo que se entendió finalmente. Pero eso, yo creo que sí, la administración de París no ha sido lo mejor. Están los casos de lo que menciona Ariel, que todavía hay mucha gente que tiene que salir a exponerse por necesidad de trabajar. No están los cuidados suficientes en ese aspecto. Los permisos de vacaciones todavía siguen, entonces como desde mi perspectiva no está funcionando y van muy al caso las críticas por parte del New York Times, pero eso es lo que pienso yo. Así que eso. Yo creo que ahí va el tema también de que se ha visto también en otros medios internacionales como la BBC, también lo hablamos hace unos 2-3 programas atrás de qué pasaba, por qué los contagios estaban tan altos. Y pese al exitoso proceso de vacunación que tenía Chile, o sea, se ha hablado en otros medios de comunicación, han consultado a expertos y los expertos han dicho prácticamente lo mismo, que es por las medidas de relajación, como se ve en Chile, con la alta movilidad de las personas en el permiso de vacaciones, el retorno a clases, una esperanza por la vacuna. Esto se ha dicho antes. Pero la diferencia es que lo dijo el New York Times. Y a lo mejor este tema no se habría vuelto quizás esta gran noticia, y quizás ni siquiera lo estaríamos hablando si el ministro París no hubiera respondido o hubiera respondido de otra forma. Porque yo creo que la gran novedad es, como decía el Ariel, este estrés que se le está notando al ministro, porque siempre había sido como una respuesta más autocrítica: lo vamos a evaluar, hay que conversarlo, tenemos que mejorar cada día. Y ahora, como decía la Vane, partió ese día respondiendo eso, tirando como una respuesta un poco irónica, diciendo que le agradece todos los días a toda la gente. Entonces yo creo que aquí el gran cambio que vimos es la respuesta y la actitud que ha tenido París durante estos días. Sí, como concuerdo totalmente con lo que dice la Tamina. En el fondo, críticas le llegan a Chile todos los días, de todas partes, y por muchos motivos, lamentablemente. Pero claro, finalmente lo que nos dio noticia y lo que nos da material para nosotros estar hablando en este minuto es la respuesta finalmente, a mi juicio, poco profesional por parte del ministro. Es que igual hay que destacar que quien es él también hay que celebrar todos los días. Aquí hay un personaje que está muy ausentado y es por su popularidad que él se presenta Sebastián Piñera. Creo que también se le está excusando un poco de responsabilidad por lo mismo, creo que lo conversamos la semana pasada, que Piñera sale a hablar cada vez menos. Cada vez se está concentrando más toda la responsabilidad en Enrique París.
se le está tirando toda la responsabilidad a él. Entonces, como ese, porque es el que da la cara, es el que va a hablar todos los días y sale a hablar todos los días en el balance semanal. Entonces tenemos también hay un montón de ministros más. Está el ministro Jaime Belolio, está el presidente Sebastián Piñera, está Rodrigo Delgado en el Ministerio del Interior y un montón de cargos más que se le está cargando un poco la mano también a París por un poco de responsabilidad, porque es obviamente el que está a cargo, pero creo que también hay otros puestos que están más arriba que están siendo igual excusados de culpa. Entonces, como no es para defender a París, sino es para también criticar a Piñera. Sí, también es alguien que tiene la gran responsabilidad de también cubrir estos casos, como también él insistir todo lo que está sucediendo. Es muy sorprendente que hablemos más de París que de Piñera. Entonces, y en el mundo también, como se está hablando mucho más de París que de Piñera, cuando París es un simple ministro. Como a diferencia de que el presidente es la figura de autoridad, o por ejemplo en Nueva Zelanda, ¿de qué estamos hablando? De la primera ministra, de Angela Merkel, de Boris Johnson, de Donald Trump. Estamos hablando de los presidentes. Aquí no, estamos hablando de Enrique París. Entonces, que la ausencia de Piñera a mí siempre me va a generar ruido, pero me sigue llamando mucho la atención. Entonces, creo que se le está quitando un poco de responsabilidad a Piñera, haciendo que todo se cargue con Enrique París, que caiga en estrés y caiga en esta respuesta poco profesionales, como llamó la Vane de muy buena forma, porque terminas cayendo en ataque, es decir, como también de forma irónica con esto con el tema del matinal, cuando no debería quizás un poco como influirte. Es verdad, también está cayendo un poco en lo que decía que criticamos de Mañalich, que son poco autocríticos. Creo que le está faltando autocrítica como al Ministerio de Salud, de decir, ya quizás como la embarramos con el permiso de vacaciones, como realmente, porque igual tú como autoridad tienes que mostrar esos casos, porque por ejemplo ya puede uno decir, ya por ejemplo están las cuarentenas, están todos los permisos restringidos y todo, y tuvieron que devolver 32 vehículos de la región en el cordón sanitario de la región metropolitana, y tuvieron que levantar el cordón sanitario porque hay mucho tránsito. Entonces es una responsabilidad también compartida, pero creo que el gran ausente y el que tiene que ser mayor foco de crítica, que ya críticas siempre va a tener, es Sebastián Piñera. Pero bueno, chicas, lo siento por cortarles la conversación, pero tenemos que pasar al último tema, que es el cambio de las elecciones del 11, 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo. Chicas, ¿tienen información que me puedan complementar de para cuándo se van a cambiar estas elecciones? ¿Qué vamos a hacer con las elecciones de gobernadores de segunda vuelta? Tami, ¿tienes información que nos puedas comentar? Sí, Ariel, luego ya en medio de este alza de contagios que se dio en nuestro país, el gobierno presentó un proyecto para cambiar las elecciones. También nos anticipamos porque ya lo habíamos conversado y finalmente luego de nuestro programa apareció la propuesta del gobierno de reforma para cambiar las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes, que es esta mega elección que se iba a realizar el 10 y 11 de abril, pero el gobierno propuso que se moviera para el 15 y 16 de mayo. Pero, ¿qué dice finalmente el proyecto que presentó el gobierno? Dice que este cambio se haría solamente para esta mega elección, pero mantiene inalterable el calendario de los procesos, que se inician el 4 de julio del 2021 con las primarias presidenciales y de parlamentarios, la elección presidencial de parlamentarios y de consejeros regionales el 21 de noviembre de 2021 y la eventual segunda votación del presidente de la República el 19 de diciembre del 2021. Y finalmente, luego de este proyecto que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se han dado distintas polémicas justamente en estos puntos, en estos nudos que han marcado esta discusión, porque yo creo que en general se ha aprobado que las elecciones se corran, porque el contexto sanitario simplemente no lo permite. Es imposible que las elecciones se hagan este 10 y 11 de abril, es algo inconcebible. Pero ha marcado ciertos nudos dentro de esta discusión, que es, por ejemplo, la labor de los alcaldes, si van a poder seguir manteniéndose. Así que, Ariel, ahí tú nos puedes explicar un poquito qué ha pasado en este entrampamiento en algunos puntos. Efectivamente, uno de los puntos más polémicos es producto que los alcaldes que están postulando a la reelección no están en sus cargos. Por ejemplo, los casos más emblemáticos, que son los nombres más reconocibles, son los de Daniel Jadue
y Evelyn Matei, que van a la reelección. Vamos a tomar ejemplo de esos dos, pero va a suceder en muchos casos más. Voy a tomar ejemplo de estos dos porque son los más mediáticos. Entonces estos dos personajes van a la reelección por sus comunas, pero tenemos que no están ejerciendo su cargo como alcalde. Entonces tienen a un alcalde subrogante. Entonces, dentro del proyecto de ley original, y creo que es el más probable que se apruebe, es que los alcaldes no volverían a sus cargos, producto que todo quedaría suspendido hasta el 29 de abril. ¿A qué me refiero que quedaría suspendido? Campañas, tanto de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, y también las labores de los alcaldes. Entonces se hablaba mucho que se tendría que volver los alcaldes a sus labores hasta el 29 de abril, y del 29 de abril al 14 de mayo, que es el periodo como definido para hacer campaña, nuevamente, pudieran seguir haciendo sus labores de campaña y antes seguir con sus labores de alcalde, pero esto creo lo más posible es que no sea así. Entonces tenemos que esto está sucediendo, que mantendrían su puesto las personas subrogantes, y el caso de los alcaldes sean reelegidos, ver que su como periodo 2021 se extiende hasta el día, lo tengo aquí, el día 28 de junio del 2021. Es decir, el proceso de los alcaldes antes era hasta el 24 de mayo y se amplió hasta el 28 de junio, que es donde se van a hacer los cambios de mando o el caso de reafirmar la reelección de los candidatos que estaban postulando una reelección, como por ejemplo el alcalde de Puente Alto, Jaime Codina, el Daniel Jadwe, Evelyn Matei, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, entre otros casos más que están postulando a la reelección de sus comunas. Vane, ¿tienes algo más que nos pueda complementar a la información? No, interesante las predicciones que nos sacamos acá en Radio F5. Sí. Porque claro, era algo que no sé si esperábamos, porque claro, entendemos también la urgencia por parte de todos de ir a realizar esta votación finalmente para elegir a nuestros constituyentes y también alcaldes, etcétera. Pero claro, también hablamos un poco sobre las prioridades en cuanto a qué está pasando. Si bien teníamos digamos, como parangón con Perú, en donde ellos decidieron fijamente no mover las elecciones porque entienden también la urgencia política que hay de por medio. Yo creo que acá primero valoro finalmente de manera personal como priorizar de alguna vez por todas la salud y la vida de las personas. Entendamos que si bien se pensó también en poner las elecciones durante 2 días distintos, o sea, 2 días diferentes en los que una persona pudiese ir a votar. Entendamos también que rápido, a mi perspectiva no era suficiente considerando los locales de votación, que no todos los vocales de mesa estaban vacunados, ni siquiera con la primera y menos con la segunda dosis. Las papeletas enormes o sea, en el fondo, ¿cómo decirlo? Ni cantando estaba ahí 1 minuto y chao. Como mínimo iba a estar 3-5 minutos entre desdoblar la papeleta, buscar tu candidato para las distintas votaciones que uno tenía que realizar en el fondo. Entonces, claramente no iba a ser un proceso expedito, entonces me alivia un poco que se se posponga este plazo en lo personal. Ahora también lo relevante, y creo que fue también de las críticas de la oposición, es que no estemos igual en 15 días en la fecha de la nueva elección. Creo que eso es lo más importante. Como este cambio tiene que ser sujeto a es verdad, se fortalecieron las medidas. Tenemos que toque queda a las 9 de la noche, aumentaron las cuarentenas, el tema de lo esencial y no esencial, pero sigue siendo, pues, como ya con la primera ola de cuarentenas, como toda la región metropolitana en cuarentena, pero seguimos viendo que la movilidad se mantiene.
Entonces, si no hay una fiscalización, no vamos a llegar a ningún puerto. Puedes decir, puede sonar muy bonito decir ya cuarentena, pero si no nos fiscalizan, no es efectivo el tema del uso de los permisos y al mismo tiempo lo que conversábamos anteriormente, el tema de una cuarentena segura. De que por lo menos te digan como ya, ten este bono, ten este acuerdo, el ingreso familiar de emergencia, para poder por lo menos sustentarte sin tener la necesidad de ir a trabajar. Entonces, sobre todo con el tema del comercio informal, que es lo que más también concentra este movimiento de gente de decir tengo que salir a trabajar, a vender cosas, a buscarme la alternativa. Producto que tampoco tiene esta seguridad. Por ejemplo, el 10%. Que sé mucho que el 10%, que el 10%, que el 10%, pero sabemos que mucha población ya sacó todo su ingreso. Entonces, creo que siguen siendo medidas insuficientes. Entonces, como es verdad, cambiamos la elección, sí, no hay ningún problema. Pero la idea es que no estemos así en un mes más que se van a correr las elecciones. Tami, no sé si tiene algo más que comentar respecto a esto mismo del cambio de la elección misma, algo relacionado con los mismos candidatos, con el tema de los alcaldes, todos los que hemos conversado en estos momentos. Sí, uno de los temas que más me preocupa de cierta forma es que siento que se acotó todo tanto. Justo llegó la pandemia el año pasado, este año era muy eleccionario. Se viene el tema de la elección de los primarias presidenciales, gobernadores, alcaldes, la discusión de los alcaldes, si van a poder seguir ejerciendo, el periodo de campaña también que ha estado en entredicho, que se suspendía por cierta cantidad de tiempo y se retomaría justo 14 días antes del 15-16 de mayo que serían las elecciones. Entonces es difícil, al igual que la Vane, yo creo que se valora mucho que se hayan tomado medidas, que se hayan tomado cartas en el asunto, que esta elección primero haya sido definida en 2 días y luego ya que se corriera definitivamente, pero el tema es que lleguemos bien a esa fecha. Porque si no llegamos bien, ahí viene el problema. ¿Cómo vamos a organizar de nuevo todo el calendario electoral? ¿Qué va a pasar? Como lo decía, están los alcaldes, los constituyentes, que es una discusión que ya se aplazó porque hay que pensar que lo de los constituyentes venía del inicio de la pandemia y vamos a votarlo en abril, si no me equivoco, del 2020. En abril era el plebiscito. En octubre nosotros escogíamos los constitucionales y ahora en abril escogíamos alcaldes y concejales. Entonces como después se fue juntando todo y ahora tenemos que juntar a los la segunda parte de gobernadores con presidente y así va adelante. No, sí, de hecho, por ejemplo, Matías Walker con este tema de juntar gobernadores con presidentes tampoco estaba de acuerdo y ha sido otra de las discusiones que se estaba discutiendo en el Senado de no juntar los procesos, pero finalmente lo habíamos hablado también antes de que en mi caso personal yo encontraba tan engorroso esta votación con la mega votación de los constituyentes, de los alcaldes, concejales, gobernadores, pero finalmente en este momento no nos podemos dar el lujo de separar más votaciones. En este momento tenemos que acotarla y ver cómo vamos a resolver todo el tema del calendario electoral. Entonces acá podemos ver claramente cómo la pandemia nuevamente llegó a afectar nuestro calendario electoral y aparte cuesta porque ya estábamos combatiendo la baja participación política en las elecciones de la gente. ¿Qué va a pasar realmente? ¿Cómo vamos a lograr motivar e incentivar esta participación de las personas que participan en procesos políticos súper importantes? La votación de gobernador es la primera vez que se va a elegir este cargo. Los constituyentes, para qué decir, son las futuras personas que van a redactar nuestra constitución y que se limita además, por ejemplo, la campaña de estas personas que hay que conocerlos porque son muchos. Ya habíamos hablado que eran muchos. Va a ser una votación súper engorrosa. Hay que estar súper claro. Así que son muchos desafíos los que están hoy día, este año, en nuestro país. Sí, es súper relevante también. Eso es lo que decía la Vana anteriormente. Que nos demoramos 3 minutos en promedio votar apruebo o rechazo, convención constitucional, convención mixta. Imaginémonos cuánto nos íbamos a demorar con constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores. Era fácil, será 7 minutos como por persona promedio.
que hacía que se complicaran las cosas, que las filas fueran más largas. Incluso se habló en algún momento que se fueran 3 días, que fuera viernes, sábado, domingo, en vez de correrlas, porque también es un tema de calendario. Una de las también grandes polémicas era lo sobre el presupuesto de los constituyentes, que los partidos tradicionales iban a tener más presupuesto que para candidaturas independientes. Por ejemplo, Catalina Parot, que pidió un préstamo de 700 millones de pesos, que cosas que solamente cargos como personas como ella pueden darse el lujo, no una candidatura independiente, no una persona que consiguió su firma. Entonces, un proceso bastante complejo de lo que va a suceder en nuestro país en el último tiempo. Chicas, ¿algo más que agregar antes de cerrar el programa del día de hoy? No, o sea, finalmente llamar a seguir cuidándonos y al autocuidado también, dejar un poco de lado el maternalismo por parte como de los entes fiscalizadores, estar esperando que solo nos fiscalicen y que nos estén retando en el fondo. También sigamos cuidándonos como lo venimos haciendo desde que partió todo esto. Así que eso. ¿Tami? ¿Algo que decir antes de cerrar? Concuerdo con la Vane, no bajemos los brazos. Hay una campaña que se ha dado en el último tiempo por las redes sociales. Prefiero estar aburrido que intubado. Pensemos eso, ahora la gente mayor está disminuyendo mucho menos la tasa de incidencia en las urgencias. Ahora es la gente joven, y ha muerto gente joven incluso con la primera dosis puesta. Así que seamos conscientes, reduzcamos nuestra movilidad, salgamos para lo esencial y cada uno sea responsable de su acción. No olvidemos que estamos afectando no solo a nosotros mismos, sino también a nuestra familia, a nuestro alrededor, a la persona o a la abuelita que va a estar comprando en el almacén donde nosotros estemos comprando, se va a ver afectada. Así que no nos basemos en el gobierno, no. Lo vamos a criticar siempre con la mirada crítica, pero también está la responsabilidad personal que dentro de este último tiempo no se ha visto mucho en la población. Muchas gracias, chicas, por sus palabras y también por haber participado en el programa del día de hoy. Ustedes como audiencia por haber llegado hasta este punto, si nos está escuchando en directo a través de Radio Frecuencia Renca 107.5 y en su página web www.frecuenciafm.cl. También recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, radio.f5 en Instagram, Radio F5 en Facebook y también en nuestras plataformas de audio, Radio F5 en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube. Recuerden compartirnos, siempre compartir es ayudar y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Adiós. Adiós.